Buenas tardes, mi hermano. Bueno, ¿ahora sí? ¿Se escucha? Ya, muy bien. Buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas, especialmente a aquellos que no he podido saludar el día de hoy. Esperando que hayan tenido un buen fin de semana. Bien, mis hermanos. Como ya de conocimiento de todos ustedes, nosotros estamos siguiendo la serie del estudio del Evangelio de Juan. ¿Ya? Si bien es una serie, podríamos decir, expositiva, pero también de manera bien general. Pero con la ayuda del Señor hasta aquí ya hemos estado estudiando hasta el capítulo 11. ¿Ya? Hoy vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, los versículos 28 al 44, pero esta es una continuación de lo que ya vimos hace unos domingos atrás con nuestro hermano Daniel Cartizaga. Ya ahora ya está publicado el tema, el título de esta predicación que se llama Del sepulcro a la vida. Antes de pasar a la lectura, quiero un poco que recordemos que nosotros en las predicaciones anteriores hemos estado viendo la terrible realidad que por causa de la caída nosotros tenemos y las consecuencias que éstas trae, ¿ya? Y en el contexto de lo que nosotros hemos estado observando, tenemos la enfermedad, el dolor y la muerte, que como les decía son consecuencias, ¿cierto? Que sufrimos nosotros la humanidad por causa del pecado, ¿ya? Y esto ha causado cierto dolor a través de la humanidad y nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, no estamos apartados de sufrir, ¿cierto? Las consecuencias también. Nos enfermamos, sufrimos dolor también por consecuencia de la muerte de algún ser querido. Eso es parte de nuestra vida, ¿ya? Sin embargo, la enfermedad, que para los incrédulos es una muestra de juicio, para nosotros en Cristo es un medio para ver la gloria de Dios, ya que lo hemos visto también en el Evangelio de Juan. Y también podemos decir que la muerte, que para los incrédulos es un paso hacia la oscuridad, hacia el juicio eterno, para los creyentes es un sueño que en algún momento nosotros seremos despertados ya por creer en Cristo. Vimos también con nuestro hermano Daniel el camino maravilloso que recorrió Marta, ¿cierto? Desde el luto, la desesperanza, ya que ahí estamos nosotros en nuestro contexto, estamos enfocados ahí, y la declaración de ella que le hizo al Señor Jesucristo reconociendo que Él era hijo de Dios y que había venido al mundo. Y también reconocía que Él tenía el poder para resucitar a su hermano Lázaro de la tumba, ¿ya? Y a través de esa fe que nosotros vemos en Marta, también nosotros podemos declarar que Jesucristo es la resurrección y la vida. Nosotros como creyentes podemos hacer esa gran declaración. Y hoy veremos los últimos lamentos funerarios. Pues estamos en un contexto del dolor, estamos en un contexto de luto, ¿ya? Pero hoy veremos también cómo esto trae esperanza, fe, ya en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que cuando llama a Lázaro de la tumba, dice: Lázaro, sal fuera, ¿ya? Esa es la obra que nosotros vamos a ver hoy día, que va a estar un poco en el centro de la predicación de esta tarde. Entonces, ya teniendo un poco la introducción para lo que va a ser esta tarde la predicación, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y sería en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, del versículo 28 al 44. Habiéndolo encontrado, lo invito a que se pueda colocar de pie para poder dar lectura. El Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 28 al 44. Dice así la palabra del Señor: Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto:
el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban ahí con ella, en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿Dónde lo pusiste? Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y dejadlo ir. Vamos a orar, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos dado lectura a tu palabra, Señor, esta palabra que va a ser predicada en esta tarde por intermedio de mi persona. Te pido, Señor, que tú ayudes a tu iglesia para estar atento a tu palabra, a tu voz, y que tú también, Señor, me ayudes para hablar con fidelidad tu palabra, para que no sean, Señor, pensamientos humanos, sino que tú utilizas, Señor, mi vida con tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nuestro ser. Guíanos, Señor, a contemplarte. Guíanos, Señor, para ver tu gloria en medio de tu pueblo, Señor, con esta narrativa que tú nos traes el día de hoy, que tu palabra, Señor, también haga vida en los corazones que han venido por primera vez y tú puedas, Señor, traerlos a la vida. Señor, te ruego que tú traigas paz y tranquilidad también a los pequeños que se congregan con nosotros. Señor, que todas las cosas, Señor, sean hechas para tu gloria, que tú seas el centro y que nada empañe, Señor, el poder maravillarnos de las obras que tú haces y poder, Señor, nuestro corazón estar siempre siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayuda también, Señor, en los detalles. Te pido que aún en mi voz, Señor, pueda también tú controlarla, Señor, para ser un mensajero de tu palabra. Padre, te pido que tú nos ayudes en mi debilidad, en la debilidad de mis hermanos, Señor. Te lo ruego, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien decía mis hermanos que estamos todavía en el lamento fúnebre, ¿ya? Y el primer tema, el primer punto que nosotros tenemos para esta tarde se llama así, el lamento fúnebre. Marta, habiendo escuchado, ¿cierto?, la gloriosa declaración de Cristo, que eres la resurrección y la vida, y habiendo confesado también ella su fe en Cristo, ahora va en busca de su hermana María, ¿ya? Y aquí vemos que la fe genuina
que estaba haciendo o estaba obrando en Marta, estaba transformando a Marta, no se queda quieta solamente en ella, por decirlo de alguna manera, sino que ella va a buscar a su hermana María para de alguna forma aplicar esta fe, para de alguna forma contagiarla con esta fe que ella tenía en el Mesías. ¿Ya? Esto lo podemos apreciar en la búsqueda que ella hace, ¿cierto? Hasta a llegar a la casa a buscar a su hermana que también estaba desconsolada, tal como lo tuvo en su tiempo Marta. También esto lo podemos encontrar no solamente en este pasaje, sino que también lo encontramos en los discípulos de Cristo, que de alguna vez cuando ellos buscan al Maestro, encuentran al Maestro y ponen su fe en el Maestro, ellos dicen, hemos encontrado al Mesías. Eso está en el capítulo 1, en el versículo 41, ¿ya? Y a lo que apunta esto, mi hermano, o lo que nosotros podemos sacar como aplicación, es que de alguna forma estamos llamados a transmitir la fe en Cristo. Estamos llamados a comunicar la fe en Cristo. Y esto también lo hemos visto en varias escenas del Evangelio de Juan. Por ejemplo, lo hemos visto en la mujer samaritana, lo hemos visto en el hombre ciego, que a pesar de la persecución de los hombres religiosos, él también, ¿cierto?, declara a este Cristo. Y los discípulos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en Hechos 4:20, ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ya? Entonces la fe en nuestro Señor Jesucristo es un llamado también que nosotros tenemos para poder comunicarla, transmitirla a otro. Y incluso ahora Marta, en esta escena, en esta narrativa que nosotros tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, aún ella, sin ver nada, ya que su hermano todavía estaba muerto, Jesús no había hecho el milagro que vamos a ver más adelante, va en busca de su hermana María, ¿ya? Y podemos suponer que ya no iba con un rostro de tristeza, de dolor, de angustia. Podemos suponer que ella ya tenía un rostro ya de esperanza, un rostro ya más de confianza, porque se había encontrado con el Maestro había llegado y ella lo había reconocido. Y esto, mis hermanos, podemos nosotros también decir que cuando compartimos a otros sobre Jesús, podemos confiar en que Él va a estar ahí donde nosotros predicamos el Evangelio. Dice la palabra del Señor que Jesucristo está a la diestra de Dios el Padre para interceder por nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando Marta va al encuentro de su hermana María, le dice que el Maestro la está esperando, que el Maestro está allí donde ella se había encontrado con Él. Y este es un camino, mi hermano, que de Marta hacia María, para encontrar también en ella la esperanza, el consuelo en medio del dolor. Sin embargo, mi hermano, también acá nos encontramos con una misma frase que utilizó Marta y que la dice María en el versículo 32. Cuando ya María se encuentra con Jesús, ella dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Posiblemente esta hermana, dentro de su conversación, se habían dicho esta frase, lo habían conversado seguramente. Y es sumamente entendible, mi hermano, que ellas pudieran haber dicho esto porque ellos estaban en luto, en tristeza. Entonces ella repite esta misma frase, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y este no es solamente un pensamiento que quizás tenía en ella con respecto a la demora de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Sino también, pues lo podemos ver también en el pueblo que rodeaba o que acompañaba en el dolor a estas mujeres, de acuerdo al versículo 37 de la lectura que nosotros dimos. Todos esperaban que Cristo hubiera evitado la muerte de Lázaro.
¿ya? Todos estaban quizás con esa mentalidad, ¿ya? Porque decían, ¿cómo si sanó un ciego? ¿Cómo si ya nosotros hemos visto los milagros que hace Jesús? ¿Cómo no pudo haber llegado antes para haber evitado la muerte de Lázaro? Entonces ya Jesús era conocido por su milagro, por las señales que él estaba dando. Por tanto, era quizás ya común este pensamiento con respecto a este pueblo y a esta hermana. María sin duda debió haber estado muy afectada por la situación, ¿ya? Y obviamente Marta también, pero acá nosotros podemos ver, como dije al principio, que es de un cambio desconsolador, de la tristeza a un camino ya de la esperanza, de una fe más fuerte, cuando ya Jesús, como lo veremos, como le dije recién, el milagro se vuelve ya una fe más potente, más de convicción, podríamos decirlo, para que quede más claro. Ahora, mis hermanos, veamos lo que dice el versículo 33 al 35. Dice, y cuando Jesús la vio llorando, ahí está la tristeza, ahí está el desconsuelo, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y ahí nos encontramos con el versículo, como dicen algunos, el versículo más corto. Jesús lloró. Este pasaje es una fuente inagotable de consuelo. Es un pasaje que nos lleva a ver a Jesús desde una perspectiva quizás distinta o que poco nosotros vemos o conversamos sobre Jesús. ¿Ya? Y aquí vemos a un Jesús compasivo. Aquí vemos un Jesús que es capaz de sufrir con nosotros, de entender nuestro dolor, de entender nuestro luto, de entender nuestro pesar. Porque nuestro Señor Jesucristo no es indiferente al dolor, no es indiferente a la tristeza, sino que nuestro dolor de alguna forma lo conmueve. Y vemos a Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, llorando. Recuerden que Jesús era amigo de Lázaro. Jesús palpó, vio y oyó de primera mano el dolor y la miseria de la humanidad, de cómo nosotros sufrimos. Vemos esa compasión. En Hebreos 4:15 se nos dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Algunas versiones dicen debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El Señor no es indiferente a nuestro dolor, a nuestro pesar, a nuestras circunstancias dolorosas. No es un tirano frío, ¿ya?, que quiere ver simplemente que sus criaturas sufran. No, Él se conmueve, se lamenta hondamente por el pecador. Él se lamenta también por los que sufren a causa del pecado. Y Cristo lo demuestra en este pasaje cuando Él dice que se estremeció en espíritu. Es decir, su ser se remeció, fue movido a compasión y al mismo llanto, porque Él lloró. Y esto, mi hermano, también nos muestra una fotografía de lo que es la muerte en sí misma. La muerte es soledad, es oscuridad, es podredumbre. Es un acto de sin descanso, es un sinfín. Así es la muerte. Más para aquellos que no conocen a Cristo o no han entregado su fe a Cristo. Ezequiel
33:11 dice: vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Y aquí hay un llamado: vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Y ese podríamos decir que es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Lleno de compasión, lleno de misericordia, que nos puede entender en su humanidad, nos puede comprender. Y en todo este acontecer de esta escena que nosotros tenemos, donde las emociones se presentan como un mar agitado, Marta, de alguna manera, evidencia un momento de duda y de incomprensión. A pesar de la maravillosa confesión que ella había dicho en los versículos anteriores sobre Jesucristo, y ella vuelve a ver las cosas con ojos terrenales, perdiendo de vista lo que Jesús podía hacer. Por eso Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Leamos los versículos 38 y 39. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Vemos ahí la duda, que ya Marta estaba mirando la situación con ojos terrenales, medio dudoso. Le estaba diciendo al Señor: Señor, ya pasaron los 3 días que nosotros creemos que algo se puede hacer, ya estamos en el 4.º día, mi hermano, ya no hay solución para él. De alguna forma, cuestionando que el poder del Señor para la resurrección de Lázaro. Vemos aquí algo similar a lo que ocurrió con Pedro. Y ahora ya entramos en nuestro segundo punto para nuestra predicación: el tropiezo de Marta. El tropiezo de Marta. Y como le decía, esto era algo similar que también Pedro vivió. Ustedes recordarán que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y después Pedro, al tener esa confesión delante de Cristo, recibió una reprensión de Jesús, porque de alguna forma le estaba intentando en la relación que tenía con Jesús, de que no llegara a la muerte de la cruz. ¿Recuerdan esa escena ustedes, cierto? ¿Y Jesús cómo lo llamó? Satanás. ¿Ya? Haciéndole ver que ponía la mirada en las cosas de los hombres antes que las de Dios. Entonces este es un ejemplo parecido. Hacemos una declaración importante, una declaración fuerte de fe, de convicción, de certeza. Pero después tenemos otra reacción. Entonces el mismo Pedro, que había hecho una de las confesiones más gloriosas que se hayan registrado, luego tenía la actitud de Satanás, dando a Jesús un consejo lleno de cobardía y de necedad. Y eso es en definitiva. Lo mismo le ha ocurrido con Marta. Hermanos, nosotros no estamos lejos de cometer errores con respecto a esto. Nosotros podemos hablar de la fe, podemos tener una convicción dura, pero vamos a cometer errores en el camino. Vamos a cometer errores. Muchas veces nosotros tenemos una actitud parecida, al no saber por qué el Señor está actuando de una manera que nosotros no entendemos. Pensamos neciamente que no sabe lo que está haciendo. Pero cuando tenemos ese tipo de pensamientos necios, resultamos avergonzados por la sabiduría del Señor Jesucristo. Porque Él nos muestra la realidad de quienes somos: necios, torpes, faltos. Nosotros como que cuestionamos, ¿cierto? Lo hemos visto en otras predicaciones anteriores, el actuar del Dios con nosotros.
Es por eso, mis hermanos, que nosotros, nuestra búsqueda debe ser de ir en pos de la gracia de Dios a cada momento, dependiendo de ella en todo, para no caer en esta forma de un entendimiento imperfecto de quién es Dios, de cómo actúa, cómo obra en medio de nosotros. Nuestra necedad es porfiada, nosotros somos porfiadas, muy porfiados muchas veces en cuanto al actuar de Dios con nosotros, porque queremos que todo se haga de alguna forma a nuestra manera, a nuestro pensamiento, a lo que nosotros creemos. Pero Jesús, lejos de impacientarse o responder con dureza, Él le recuerda la promesa que le había hecho. Si crees, verás la gloria de Dios, versículo 40. Contrario al dicho ver para creer, en Cristo creemos para ver. O como decía Agustín de Hipona, creo para entender. Confiar en Cristo, que Él es el Señor y que Él todo lo puede, implica ya estar viendo y viviendo por fe. Y el resultado de esto será que nosotros veremos su gloria. Veremos su gloria. Nosotros no hemos visto el rostro de Cristo, ni tampoco hemos visto sus señales o milagros como lo vieron sus discípulos. Nosotros no fuimos testigos de su vida, muerte y resurrección. No los vimos ascender a la diestra del Padre. Sin embargo, creemos y confiamos plenamente en el testimonio de las Escrituras, de la palabra de Dios, las cuales han sido reveladas por medio de su Espíritu a nosotros. Y es el mismo Cristo que a nosotros nos sostiene por medio de la fe. Porque Cristo tiene las palabras precisas para nosotros. Escuche lo que dice Juan 20, 29. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Debemos tener conciencia, mi hermano, de que nosotros somos hombres y mujeres bienaventurados. Somos bienaventurados. Y ser bienaventurados, mi hermano, implica que somos dichosos, como nos dice el versículo. No vimos lo que vieron sus discípulos, pero creemos. Marta vería un milagro impresionante. Una resurrección de alguien que había muerto. Y ese alguien era su propio hermano. Ella ahora se va a encontrar, ¿cierto?, con las palabras de Jesús, palabras llenas de poder sobre la muerte. Y ahora pasamos, mis hermanos, a nuestro tercer punto. Palabras de vida que vencen a la muerte. Palabras de vida que vencen a la muerte. Y ahora Cristo se dispone a realizar este gran prodigio que nosotros conocemos, ¿cierto?, que es la resurrección de Lázaro. Uno de los quizás más grandes prodigios que en esta tierra. Y acá hay algo maravilloso, porque Jesús no llega, se para y dice, Lázaro, sal fuera o ven fuera, sino que Él se encomienda a su Padre Celestial. Veamos los versículos 41 y 42 del capítulo 11. Entonces, quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. ¿Ya qué?
mis hermanos, ya hay algo que nosotros también hemos visto o hemos ya escuchado en los mensajes que tenemos del Evangelio de Juan. Y es que las obras de Cristo lo hace total y de acuerdo a la voluntad de su Padre. Él se encomienda a la voluntad de su Padre, ¿ya? Y por mandato de su Padre. Jesús no estaba improvisando. Y esto era un poco lo que quizás el pueblo que lo rodeaba, o Marta y María, quizás pudieran haber estado pensando. Jesús no estaba improvisando. Jesús no estaba inventando algo, como decimos, a tontas y a locas. No. Él no estaba en esa posición. No era algo que a él se le ocurrió en el momento, ¿ya? Sino que estaba conforme a la voluntad de su Padre. Una voluntad que estaba dispuesta desde la eternidad. Entonces lo que nosotros podemos ver aquí, mis hermanos, que la oración de Cristo nos muestra lo que ocurre también con nuestras oraciones. Con nuestras oraciones. Porque cuando Dios dispone algo para su iglesia, para su pueblo, Él pone a su iglesia, a su pueblo a orar. Si bien la oración de la iglesia no es una orden a Dios, sino muchas veces la oración es para que Dios cumpla sus promesas, como lo podemos entender con el profeta Daniel en el capítulo 9. El Señor había prometido expulsar a los judíos al cautiverio en Babilonia debido a su pecado, pero también dijo que ese cautiverio duraría 70 años. Y cuando Daniel va a la Escritura, se da cuenta que los 70 años ya habían pasado. ¿Y qué hace Daniel? Ora a Dios y Dios cumple su promesa. Así también Dios actúa con nosotros, con su iglesia. Si consideramos bien, el Señor no necesitaba la oración de Daniel. De alguna forma no necesita nuestras oraciones, ¿cierto? Para cumplir sus promesas. Sin embargo, Daniel correctamente rogó al Señor para que se cumpliera su promesa y el Señor escuchó la oración. Y el Señor obró de acuerdo a lo que había prometido. Así también nuestro Dios trabaja con nosotros. ¿Ya? Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque lo que vemos también acá en esta oración es el testimonio de unidad perfecta que tiene Cristo con su Padre. Una unidad perfecta. Y evidencia lo que el Evangelio de Juan tiene como propósito, que Él es el Hijo unigénito, el Hijo amado, a quien el Padre siempre oye. Y en consecuencia, o a su vez, nos da esperanza sobre lo que ocurre también con nuestras oraciones, ya que estamos nosotros en Cristo y el Padre nos mira a través de Él. Por eso nuestras oraciones son respondidas. Otro punto importante aquí, mi hermano, es que Jesús relaciona este milagro grandioso con su misión como Mesías. El versículo 42 dice: para que crean que tú me has enviado. Y el propósito del Padre al enviar a Jesucristo es exactamente eso, que Cristo cumpliera la voluntad de su Padre. Él iba a ser obediente en todo, hasta la muerte. Y nada de lo que iba a realizar en su ministerio era algo vano, o algo que iba a ocurrir de acuerdo a lo que él iba a vivir en el momento con la gente o en el día a día. Lejos está de una agenda que se coloca de acuerdo a cómo actúa el hombre. Cada paso, cada palabra, cada silencio y cada instante de su ministerio son parte de la obediencia completa de Cristo a su Padre. Fijémonos que la oración de Cristo no empieza pidiéndole al Padre. Si usted se fija, en la oración de Cristo dice: gracias, Padre.
Empieza con gratitud, porque él ya lo había oído. Antes de que Jesús expresara palabra, el texto nos dice que el Padre ya había oído a su Hijo, sin que todavía en los hechos hubiera ocurrido nada. Todavía no ocurría el milagro de la resurrección de Lázaro. Y en esta oración, Jesús dice, gracias porque ya me has oído. Y habiendo orado, da una orden muy simple, muy simple. Y Jesús dice, Lázaro, sal fuera. O Lázaro, ven fuera. Qué tremendo, mi hermano. No sé si lo habrá dicho fuerte o gritando, pero son palabras simples. Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió. Palabras de autoridad, de poder. Hermano, nosotros podemos estar días, meses, años diciéndole a un muerto que resucite y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Nuestras palabras no tienen los mismos efectos, no tienen poder como las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No las tienen. Las palabras de Dios no son solo conceptos, no transmiten solo información. Las palabras de Dios son vida y dan vida. Son palabras de poder, de autoridad. Y esas palabras solo las encontramos en la voz del Hijo de Dios, de este Hijo amado. Porque solo las palabras de Dios tienen poder. Solo ellas son vida y dan vida. Porque solo por oír las palabras de Dios viene la fe. Porque solo por ellas somos transformados, somos renovados. Nuestros corazones de piedra son transformados a corazones de carne. Los que están durmiendo despiertan. Y los que están muertos en pecado reciben vida en espíritu. Solo por las palabras de Dios. Solo por esas palabras. No hay otra fuente que tenga autoridad o poder. Cristo con estas palabras hizo volver a un muerto. Por eso decía recién, nuestras palabras podemos estar años, siglos, yendo a un cementerio diciendo a los muertos que se levanten. Y no va a ocurrir nada. Imagínense, Lázaro ya estaba rompiendo la tradición que tenían los judíos, eran 4 días. No tenía vitalidad, sus órganos estaban arruinados y no funcionaban. Ya estaba frío y ya en un proceso de descomposición. En esas condiciones estaba Lázaro, pero volvió a la vida por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con esta orden del Hijo de Dios, por medio de quien fueron hechas todas las cosas, Dios, hecho hombre, hizo lo que para el hombre es imposible: volver a la vida a un muerto. Lázaro volvía a caminar entre los vivientes. Imaginémonos que eso sucediera el día de hoy, causaría un impacto global, un impacto a nivel mundial, sobre todo ahora con la tecnología, con los medios, las redes sociales. Eso sería una noticia al mundo entero, ¿cierto? Pero lo importante, mi hermano, es que solo bastó las palabras de nuestro Señor Jesucristo para ver algo sobrenatural. Esto es una obra sobrenatural. Esta es una manifestación del poder de Dios. Por tanto, este pasaje nos muestra con fuerza que su palabra es suficiente y es verdadera, y eso da valor a toda la palabra que viene de Dios. Por eso, en todos nuestros cultos, ¿qué es lo principal? La palabra de Dios. En nuestra evangelización, ¿qué es lo principal? Predicar la palabra de Dios, porque ellas son las que tienen vida y dan vida a aquellos que están muertos en su delito y pecado.
J.C. Ryle, ya nombrado varias veces, dijo lo siguiente: aquel que por fe ha descansado confiando en alguna palabra de Cristo, ha puesto sus pies sobre una roca. Lo que Cristo ha dicho es capaz de hacerlo, y lo que Él ha comenzado a hacer nunca fallará en hacerlo bien. Ese es nuestro Dios. Con su palabra, el Señor creó el universo. Cristo mismo es la palabra hecha hombre, y en Él es el que nosotros debemos poner nuestra confianza. Es en Él el que nosotros debemos derramar nuestra vida, nuestras lágrimas, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras circunstancias, para vivir bajo su voluntad. Por su palabra, nuestro Señor Jesucristo, también hijo del oficial, por ella hizo andar al paralítico también. Por la palabra de Dios vimos que el ciego volvió a ver. Y es por la palabra de Dios que también viene la fe que salva. De acuerdo a Romanos 10:17. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos esta palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como antorcha encendida en medio de las tinieblas. Esa es la palabra. Esta es la palabra. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tener palabras seguras, verdaderas, fieles? Escucha la palabra de Dios. Es una palabra digna de toda confianza, porque viene de nuestro Salvador, que es digno de toda confianza. Tal vez te vas a impacientar si no responde lo que tú quieras, pero espera en ella. Espera en las promesas del Señor, porque Él tiene el mejor tiempo para responder a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades. Y es por eso que nosotros nos podemos reflejar en la vida de Lázaro, o mejor dicho, en la muerte de Lázaro. Todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros fuimos concebidos en pecado. Y nacimos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2, capítulo del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: y Él dio vida a ustedes. Ahí estamos todos nosotros. Veamos la condición: que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso nuestra historia no está lejana a lo que estamos viendo con Lázaro. Es la palabra de Cristo en la que nosotros podemos confiar, creer para nuestra salvación, para nuestra vida cristiana, para nuestra renovación de vida. Es ella la que debe impactar nuestras vidas y transformar todo nuestro ser. Solo la palabra de Dios escudriña lo más íntimo de nuestras vidas. Es ella la que nos puede dar vida y la que debemos buscar para cualquier cosa, mi hermano, para cualquier cosa en este mundo. La Biblia es clara, porque el pecado es tan insoportable ante los ojos de un Dios santo, que todo lo que aquel que incurra en transgresión debe morir. Debe morir.
Todos nosotros, siendo pecadores por naturaleza, estamos muertos en delitos y pecados. Y esa muerte no es solo física, sino que también es una muerte espiritual. Necesitamos que el Señor nos diga: sal fuera, para traernos a una nueva vida. Pero mis hermanos, el mismo pasaje que leímos de Efesios 2, del 1 al 3, el versículo 4 nos dice algo maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos, ¿quiénes? Nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia a ustedes han sido salvos. De ahí leí hasta el versículo 6. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 6 a su inicio. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos resucitó. Estábamos muertos en delitos y pecado. Vinimos a Cristo, recibimos vida. Y en consecuencia fuimos resucitados. Fuimos resucitados. El Señor no nos dejó desamparados a nuestras tinieblas de muerte. Él nos trajo vida, pero también nos trajo la luz. Él quiso rescatarnos. Y nos rescató, no por nuestros propios méritos, por supuesto, ¿cierto? Sino solo por la obra de Cristo en la cruz. Debemos reflexionar en esto, mis hermanos. ¿En qué posición estamos? Si se describe el momento de nuestra conversión como una resurrección, entonces podemos vernos reflejados en Lázaro. Pero es posible, mi hermano, y es como Lázaro, muertos en sus delitos y pecados. Por eso podemos decir que cuando se predica el Evangelio o cuando se sale a evangelizar esa palabra conforme a lo que hemos visto o hemos estado viendo en esta tarde-noche, es decirle al pecador: sal fuera. Sal fuera para que él tenga vida en Cristo. El mismo poder que Dios ejerció en Cristo para resucitarle de los muertos es el que se ha desplegado en nosotros. Y ese es el ministerio, ese es el trabajo que la iglesia tiene que hacer en un mundo corrompido. Veamos al mundo como un cementerio, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos los que tenemos el ministerio de la palabra del Señor para decirle a esas personas: sal fuera. Sal fuera, resuciten, vengan a vida. Pero todo por la palabra del Señor, porque no son nuestras palabras. Es la palabra del Señor la que tiene ese poder. Por tanto, si hoy estás aquí, o si estamos aquí para incluirme, no es porque seamos mejores, o los más sabios, o los más inteligentes. No, es porque Cristo nos ha traído a nueva vida. Es porque Cristo nos ha levantado de la muerte fría, oscura. Es porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros. Es porque Cristo se ha movido a tener compasión por nosotros. Fue porque el Señor, con su poder y en un acto sobrenatural, quiso darnos vida a nosotros. Y esto es un acto de amor, porque dice la palabra del Señor que Él nos amó primero. Él nos amó primero. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos recibido la palabra en nuestro corazón. Y esa palabra es a la que nosotros nos ha traído a una nueva vida en Cristo. Para ser transformados, para ser renovados.
Además, es impresionante que Jesús nos ha librado de la atadura del pecado que nos llevaban a la muerte inevitable y a una muerte eterna. Y nos ha santificado para presentarnos puros, sin mancha delante del Padre. Él sacó, permítame la expresión, las vendas que nosotros teníamos como muertos, las vendas que tenía Lázaro. Él nos sacó también nuestras vendas. Él nos quitó ese mal olor del pecado. Como decía recién, de esa tumba fría, ya descompuestos. Y nos ha hecho santos, puros, sin mancha delante del Padre. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Pablo nos exhorta y nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya mi hermano, ya concluyendo, avanzando al término de esta predicación, quiero decir lo siguiente. No te quedes mirando las vendas malolientas que te cubrían mientras estaban muertos. No te quedes contemplando este sepulcro oscuro, frío y fétido. No sigas viviendo como si estuvieras en la podredumbre de la tumba. Debes andar en la luz de los que viven. Cristo te ha dado vida para que andes en una nueva vida, renovada, no conforme al viejo hombre, sino según el nuevo, creado a la imagen de Cristo, en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos ayude en andar en la luz de los que viven, porque ya no somos muertos, ya no estamos en la tumba, hemos resucitado en Cristo para anunciar las virtudes de Cristo. Por tanto, no hay otra opción. No hay otra opción. O estás muerto de tus pecados o estás vivo en Cristo. No hay más opción. Nuevamente, o estás muerto en tus pecados o estás vivo en Cristo. ¿Quién eres tú? Quiero preguntarte, ¿quién eres tú? ¿Eres Lázaro descomponiéndose en la cueva o en la tumba? ¿O eres aquel Lázaro que recibió vida en Cristo? ¿Dónde estás tú? ¿En qué posición estás? Si te das cuenta que tu corazón aún está cautivo de la muerte, si tu corazón, tu vida está cautivo de la muerte, te quiero decir, ven a Cristo y sal fuera. Ven a Cristo y sal fuera. Sal al encuentro del Salvador en arrepentimiento y fe y toma la vida que Él te va a dar, que es una vida abundante. Sal fuera. Si eres de quienes ya ha recibido la vida, no te atrevas, o no nos atrevamos, para incluirme. No te atrevas a andar como si estuvieras muerto. No te atrevas a vestirte nuevamente con las vendas malolientes de la muerte. Toma tus ropas y lávalas en la sangre del Cordero. Toma tu ropa y lávalas en la sangre del Cordero, en quien tenemos vida. Y para terminar, recordemos, hermano, que la resurrección de Lázaro es un anticipo, una muestra de lo que será nuestra resurrección final. Quienes crean en Cristo resucitarán para salvación, pero a quienes lo rechacen, quienes no han nacido de nuevo, quienes no han venido a una nueva vida en Cristo Jesús,
van a resucitar para una condenación. Que tu historia, que tu vida no termine así. Ya, mis hermanos, para dar término, quiero finalizar con lo que dice Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 16 al 18. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Que el Señor les bendiga y podemos cada día alentarnos, darnos ánimos, fuerza para seguir mirando a nuestro Señor Jesucristo y para seguir caminando en novedad de vida. Hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura y nos espera esta resurrección maravillosa. Vamos a orar, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Te doy en esta tarde, ya noche, Señor, que he avanzado por tu palabra, por muestra de tu amor, por muestra de tu cariño y de compasión que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, tu misericordia una vez más. Nos has traído tu palabra, palabra de aliento, de esperanza, de fe, de convicción. Nos has hecho una invitación, Señor, a venir a ti. A pesar del dolor, de la desesperanza, del desconsuelo, Señor, tú obras conforme a tu buena voluntad, que es santa y agradable, que es perfecta, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a confiar en ti plenamente en tus palabras, porque son ellas las que traen vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados, a aquellos que están como Lázaro, Señor. Pero tu iglesia también puede agradecerte porque tú has hecho una obra maravillosa en nosotros. Milagros, Señor amado, que ningún Dios, que nadie puede hacer, que tú, Señor amado, traes a la vida a hombres y mujeres que están muertos en delitos y pecado. Gracias, Señor, porque nos has dado esta bendición. Hemos escuchado tu palabra y te he pedido, Señor, que tú nos ayudes para seguir reflexionando en ella y que nosotros esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de mis hermanos que han estado presentes y aún para los que quizás hayan escuchado a través de la transmisión, Señor, que tenemos. Padre eterno, te agradezco, Señor, por tu gran amor, porque tú nos amaste primero. Y por eso nosotros podemos contemplar tus milagros, podemos contemplarte a ti, Señor amado. Y esto es una muestra de que tú nos das. Porque ahora vivimos también con esperanza de que un día resucitaremos para estar contigo eternamente. Todas estas cosas, Señor, las agradezco en el nombre de Jesús. Amén.